Sea imposible el abrazo del reencuentro con el hermano que la ofensa puso lejos. Si tú no enciendes de nuevo el fuego, pero si vienes a recrearlo y con tus otros das vida al barro como la artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Padre, le damos la palabra. Muchas gracias por estar aquí en medio nuestro. Bueno, muchas gracias. Este retiro iba a tener una parte en Nuevo Schoenstatt, en el Santuario Nacional, en la presencia muy especial de María y de nuestro fundador. Eso no pudo ser por las razones conocidas. Qué bueno que cada uno pueda entender que también los santuarios del hogar son verdaderas imágenes de lo que es el santuario filial y por eso también de nuestro santuario original, que hoy, entre paréntesis, cumple un año más de haber sido donado por parte de los palotinos hoy justamente a Schoenstatt, en virtud del cual nosotros pudimos tener aquella maravillosa celebración del año 2014. Estamos fundamentalmente vivenciando lo que significa un nuevo Pentecostés. No se trata simplemente del único Pentecostés que seguirá siendo hasta el fin de los tiempos, sino de irlo actualizando, y por eso qué bueno que pidamos que este año tengamos una nueva experiencia de Pentecostés, un nuevo Pentecostés, y en ese espíritu que nuestros santuarios sean verdaderos cenáculos y también lugares donde el Espíritu Santo, como dice la oración de la hora del Padre, de la tarde, sea el lugar donde el Espíritu derrame a través de María y a través de todos nosotros las gracias maravillosas de Dios en medio nuestro. Esta mañana habíamos hablado del fruto del Espíritu Santo. Interesante que en la carta a los Gálatas San Pablo habla del fruto, habla solamente de un fruto y después explicita 7. Interesante porque en realidad el único fruto es el mismo Espíritu, y dentro de esos frutos menciona 3 que son especialmente importantes y que siempre lo ha repetido en otras cartas, en la carta a los Romanos, por ejemplo, que es el fruto del amor, de la alegría y de la paz. Hemos hablado de la alegría y en esta tarde yo quisiera invitarles a que en este año 2021 le pidamos al Espíritu Santo un fruto especial para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, que es el fruto de la paz. La paz, qué palabra más frecuente y utilizada en el lenguaje común, en el lenguaje cotidiano. Y también qué bonito entender que la palabra paz es una de las palabras más frecuentes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza también con esa realidad de Jesús que se encarna, y los pastores tienen la experiencia de entender de que ese anuncio tiene que ver con paz a los hombres de buena voluntad. Nosotros en el Gloria siempre recordamos ese pasaje, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Ese texto de Lucas 2:14 ha sido como central para descubrir todo lo que significa la Nochebuena, todo lo que significa el mensaje navideño. Una de las canciones que siempre entonamos año a año como si fuese la primera vez, comienza justamente con esa expresión tan maravillosa, noche de paz. Noche de paz, noche de amor. ¿Por qué? Porque en realidad la paz es el mensaje fundamental que Dios nos quiere regalar en el Nuevo Testamento con la persona de Jesús. Y es también una de las palabras más usadas
en el lenguaje de nuestra vida social, en las peticiones que siempre hacemos, por ejemplo, de la misa, que Dios nos regale paz a nuestra patria, a nuestro mundo, a nuestra sociedad, a nuestras familias. Y probablemente eso es así porque la paz expresa no solo una necesidad también, sino un anhelo muy, muy profundo del corazón. La paz es quizás el anhelo más universal. En todos los lugares del mundo, en todos los lugares del mundo, el anhelo más común de los seres humanos es el anhelo por la paz. Y por eso también uno de los anhelos más profundos es también uno de los anhelos más universales y quizás uno de los anhelos que también más escasea. Por eso yo os invito a que en este retiro y especialmente el día de hoy y de mañana le pidamos al Espíritu Santo ese fruto tan especial que es la paz. Incluso todas las religiones hablan de la paz. De una u otra forma lo están proclamando. Por ejemplo, el budismo, ustedes conocen seguramente la expresión nirvana. La nirvana es la negación de todos los anhelos que el ser humano tiene, de todos los deseos que el ser humano tiene, y en virtud de que no anhela nada, que se ha liberado absolutamente de todos los deseos y anhelos, se manifiesta entonces esa verdadera experiencia de felicidad que significa nirvana. En el cristianismo es justo lo opuesto. La paz no es la ausencia de anhelos, sino que es la plenitud de los anhelos. Y una de las palabras que utilizó Jesús, una de las palabras más usadas por el Señor, tiene que haber sido la palabra justamente paz, shalom. El judaísmo expresa también ese anhelo universal a través de esa palabra que Jesús le deseó a los apóstoles antes de partir a los cielos y antes también de poder expresarle la alegría también él de poder estar con ellos. En paréntesis, fíjense que lo pueden percibir hoy en la misa que vamos a tener, cómo la palabra paz aparece permanentemente en la Eucaristía. El sacerdote comienza deseando la paz a la gente, que la paz esté con ustedes y con tu espíritu. Antes de leer el Evangelio, lo va a decir también. Cuando rezamos, por ejemplo, el Señor ten piedad, la tercera petición es, danos la paz. Permanentemente el sacerdote va regalándole la paz, pidiéndole la paz a Dios para poder regalársela a todos los que están allí presentes. Y cuando el sacerdote despide a la gente, les dice, vayan ustedes en paz, ¿no? Es una tradición muy curiosa, porque la traducción latina es ite missa es, que significa vayan, vivan la misa durante el día. Pero nosotros hemos traducido, y en todos los idiomas está traducido así, por lo menos el que yo conozco, que vayan en paz, que el Señor les regale la paz. Por eso me parece importante al comenzar esta reflexión, que es una reflexión al corazón, en primer lugar a la mente, entender que si nosotros hoy pedimos para nuestra patria, para nuestra Argentina, para nuestras familias y para nuestros corazones la paz, estamos pidiendo lo más importante que nosotros podemos pedir al mundo entero. ¿Qué entendemos por paz? ¿Qué dificulta la paz? ¿Cómo se logra la paz? Son preguntas que siempre nos hacemos cuando hacemos un retiro de este tipo. Les voy a compartir algunos elementos en la pantalla de hoy también para tratar de expresar qué entendemos nosotros propiamente por paz. ¿Qué se entiende por paz? Cuando decimos Espíritu Santo, regálanos la paz. Cuando el sacerdote en la misa dice que la paz del Señor esté con ustedes. No podemos hacerlo ahora, pero cuando le decíamos, dense mutuamente la paz, ¿qué estamos entendiendo por paz? Y entendemos que hay tres expresiones, como ustedes lo ven ahí en la pantalla, que expresan lo que es la paz. Una es una palabra latina, pax, pax tecum, la paz esté contigo. Esa palabra latina en sí originalmente es lo que sucede cuando hay un cese de guerra. Por ejemplo, se hizo la paz entre Chile y Argentina, si no hubiésemos tenido una guerra terrible. La guerra de las Malvinas, ahí se cerró también la paz. O sea, pax en el sentido latino significa se acabó la guerra porque se llegó a un acuerdo. La pax es el acuerdo. Pero existe una palabra muy bonita, que es una palabra griega, que es airene,
que significa convivencia, la convivencia tranquila, la convivencia serena. Es algo así como la experiencia de la tranquilidad, de vivir en alegría, significa en ese contexto vivir propiamente en paz. Eso es una segunda acepción, entonces, de la palabra, ¿verdad? Entendemos por pax, en primer lugar, el acuerdo. Entendemos por pax, en segundo lugar, la alegría que puede existir en las personas. Y entendemos también por paz, es la tercera dimensión que estamos viendo, la tranquilidad más plena. Cuando decimos nosotros pax, paz, estamos expresando en tercer lugar la paz hebrea, es decir, la palabra shalom. Shalom significa eso, una paz muy honda, una paz muy profunda, una paz plena, una paz total. Eso significa propiamente esa palabra Irene, esa palabra pax, esa palabra shalom. Pero vamos a percibir también de que esas tres dimensiones, que son las dimensiones propiamente dichas de... ahí estamos. Esas dimensiones que son propiamente dichas más de etimología y de concepto, ha ido cuajando en una expresión de lo que entendemos nosotros por paz, que es de San Agustín. Y San Agustín llama a la paz la tranquilidad en el orden. Tradicionalmente es la dimensión más común que tenemos. Y el padre Kentenich, el padre fundador, también cuando habla de paz en los diversos escritos, digamos, que tiene sobre la paz, habla siempre, utiliza siempre esta definición de Santo Tomás, que es la paz, tranquilidad en el orden. Muchas veces la gente se pregunta qué significa esta definición, tranquilidad en el orden. La palabra tranquilidad la entendemos, la palabra orden no nos es tan clara. Por eso que nos ayuda a recorrer la historia de esa palabra orden, especialmente en Santo Tomás, que cuando interpreta esto de San Agustín, dice que orden tiene que ver en tres dimensiones, como que hay tres órdenes, por así decir. Hay un orden consigo mismo, hay un orden con Dios, hay un orden con los demás. De tal manera que nosotros cuando decimos pidamos la paz, estamos pidiendo en realidad tres cosas. Estamos pidiendo en primer lugar la paz con uno mismo, es decir, la paz en nuestro propio, propísimo corazón. Estamos diciendo en segundo lugar la paz con Dios, esa paz con Dios que se da fundamentalmente cuando uno cumple la voluntad del Padre, de tal manera que vivir en paz con Dios significa cumplir su voluntad, el orden. Paz significa esa tranquilidad en el orden, significa el orden en relación con Dios. Yo tengo paz cuando cumplo su voluntad. Pero hay también una tercera dimensión de la paz, que es la paz con los demás, que significa la paz con todo el mundo, la paz con los otros, la paz con las personas, la paz con los demás. Y vamos a interpretar así también esta expresión de paz en ese contexto, que Dios nos regale a nosotros esas tres dimensiones de paz. La paz con nosotros, con nuestro propio corazón, la paz con Dios mismo, con Él mismo, a través del cumplimiento de su deseo, de su voluntad. Y la paz también con los demás, con todo el mundo, especialmente con los que están más cerca nuestros. Interesante porque el padre Kentenich, el padre fundador, cuando habló de todo esto, cuando habla él en los diversos escritos que tiene respecto a la paz, utiliza un término que es parecido a Tomás y Agustín, pero es distinto. Dice que en realidad la paz, muy propia de su pensamiento kentenichiano, la paz en realidad es la armonía. Por eso también dice que la persona que más paz tuvo en la vida fue la Virgen, que era una persona absolutamente armónica. Y me gusta esta definición del padre fundador de la paz entendida como armonía, porque a veces cuando uno piensa es tranquilidad en el orden, esa palabra tranquilidad, para aquellos que somos más activos, aquellos que tenemos más movimiento, que nos cuesta quedarnos tranquilos, nos significa muchas veces algo como muy, muy pasivo. En cambio, este concepto del Padre, que la paz es armonía, y es una armonía que se va haciendo, me parece que refleja muy bien lo que todos nosotros podemos hacer si buscamos la paz.
Esto como un esfuerzo y al mismo tiempo como un regalo, es decir, como un fruto, ya que no es un don, es un fruto y por tanto depende de nosotros también. En el Nuevo Testamento aparece también esta palabra de la paz como algo muy especial. La alianza que Dios hace con su pueblo, esa alianza que Dios hace también en Jesús con nosotros, es una alianza de paz. El Evangelio es presentado como el Evangelio de la paz. Este es el texto de Efesios 6:15, como lo tienen ahí. Y me parece estupendo entender que la nueva buena y la buena nueva no es otra cosa que la buena nueva y la nueva buena de la paz. De allí de que desearle a una persona la paz es desearle lo más propio de Dios y por eso desearle también lo más propio, aquello por lo cual Jesús se encarnó, se hizo uno de nosotros. Y creo que eso con un texto que a mí me gusta mucho, que es de Romanos 15:33, que dice, Dios es el Dios del... Ellos entender entonces que Dios es el Dios que realmente nos regala ante todas las cosas eso, la experiencia profunda de la auténtica paz. ¿Cuál de estas dimensiones es la que a mí personalmente más me toca? ¿Con cuál me siento yo interpretado? ¿Cuál de ellas me representa más? No solo la de Agustín, no solo la de Tomás, no solo la del Padre, fundador, la dimensión propiamente dicha de cada una de ellas. Todos los aspectos son necesarios y por eso seguramente la pregunta esa media tonta mía, ¿cuál de estas dimensiones es la que tú más aprecias, más quieres? Debería probablemente decir cada uno de ustedes, todas ellas me son importantes, pero sobre todo esa paz profunda, esa paz que está dicha en el término hebreo, pero que sin embargo es un término universal, porque es lo más hondo, más pleno y total, que es la palabra shalom. Por eso yo quisiera, especialmente en este día, pedirle al Espíritu Santo para mí y para ustedes, ese fruto maravilloso de su amor que es shalom, el que vivan en paz. Ahora, todo esto es una dimensión bastante humana, de modo tal que cuando pensamos en esto, pensamos en las cosas que todos nosotros podemos hacer. Pero ¿dónde está lo propio de la paz que nos regala el Espíritu Santo? Si de golpe pudiésemos, como en este retiro, ahondar un poco más en aquello que le vamos a pedir al Espíritu Santo como don maravilloso, como regalo maravilloso, como fruto esta paz. Y yo creo que ahí entonces entramos en temas que son sumamente ricos para nuestra vida espiritual y que van muchísimo más allá al concepto propiamente dicho de lo que puede un psicólogo entender por lo que es la paz. Fíjense ustedes que, en primer lugar, cuando hablamos de la paz, estamos hablando de algo que es distinto a la paz del mundo. Es mucho más que la paz del mundo. Cuando Jesús nos está diciendo, la paz les dejo, mi paz les doy, acompasa este pedido suyo diciendo que esa paz no es la paz como la da el mundo. Y por eso entonces complementa esto diciendo, no se inquieten ustedes ni teman. Es muy interesante porque esto significa que la inquietud y el temor nos quitan la paz. Entonces, si Jesús nos regala una paz que no es la paz del mundo, significa que nos va a regalar una paz, tomémoslo muy en serio, tomémoslo muy en serio. Una paz que en definitiva nos va a quitar todas las inquietudes en el sentido negativo de la palabra, todo aquello que son los temores. Están viendo ustedes ahora, ¿verdad? La pantalla. No, padre, en este momento no está, estamos viendo solamente a usted. Me están viendo a mí, qué tragedia. Cuando yo quiero fundamentalmente que ustedes no me vean a mí, sino que vean la pantalla. Ahora lo voy a compartir. Ahora sí. La paz que regala el mundo no es la paz que regala Jesús.
La paz que regala Jesús es mucho más que la paz que da el mundo. Y entonces complementamos eso con un texto estupendo, que es el texto que viene propiamente dicho de la carta de San Pablo, de la carta a los Efesios. Ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados en la sangre de Cristo. Porque Jesús es nuestra paz. Y Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba en su propia carne, la ley con los mandamientos y prescripciones, y creó de los dos pueblos un solo hombre nuevo en su paz, en su propio cuerpo, restableciendo la paz. Y nos reconcilió con Dios, en eso está la paz, en un solo cuerpo por medio de su Espíritu, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena nueva de la paz, paz para los que estaban lejos, paz para aquellos que estaban cerca, porque por medio de Cristo todos sin distinción tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu, y en Él también ustedes, nosotros somos incorporados en edificio santo, noble, verdadero, para llegar a ser la verdadera morada de Dios. Es un texto sumamente rico, este de San Pablo, en la carta propiamente a los Efesios, y donde se nos manifiesta propiamente lo que significa. Vamos a detenernos un poquito acá. Hay un nexo muy grande entre la paz que cada uno de ustedes y yo buscamos y el Espíritu Santo. Y uno de los símbolos interesantes es el siguiente. Una de las realidades interesantes es la siguiente. De silencio, padre. El silencio, padre. Está en silencio. Ahí sí, ¿no? Ahí sí me están escuchando, ¿ok? Ahora sí, sí. Bien. Ahora sí. Estamos? Bien. Les decía que uno de los símbolos interesantes de la paz. Estoy volviendo al padre. Por Dios. Me silencié de vuelta, ¿no? No, se escucha, padre. Perfecto. En todo caso, si me silencio sin querer, ustedes inmediatamente me desilencian, ¿ok? ¿Dónde estábamos? Entonces, les decía que uno de los símbolos interesantes que tenemos nosotros para definir lo que es la paz es la paloma. Y uno de los símbolos con la cual Dios se manifestó como Espíritu Santo es la paloma. De tal manera que comparten ese mismo símbolo, ambos, paloma y paz. Y hay un texto muy bonito que seguramente ustedes recuerdan, que es el hecho del diluvio, cuando Noé envía a la tierra la paloma para darse cuenta si había nueva vida o no había nueva vida en el mundo. De tal manera que cuando la paloma vuelve y trae entonces definitivamente una ramita de vida, cuando se da cuenta que la vida existe, Noé y su gente, entonces entienden que a través de esa paloma se puede volver a la tierra, se puede volver a la vida, se puede volver a la esperanza, se puede volver a la alegría, se puede volver al sentido de la vida. Por eso es un símbolo muy hermoso, la paloma que cae del cielo representando a Jesús, que en definitiva llega al mundo a través de esa paloma que envió Noé, a través del bautismo de Jesús, en donde el Padre manifiesta su amor profundo a su Hijo, en ese símbolo maravilloso que no puede ser otro que no sea claramente el Espíritu Santo. Bautismo y Espíritu Santo, y bautismo y paz están intrínsecamente juntos. Y esto es así porque en realidad el Espíritu Santo es el amor. Ya vamos a hablar de eso quizás en la misa de hoy. De tal manera que el Espíritu Santo es la paz.
y la paz es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios mismo. De modo tal que hay una integración muy honda, y cuando nosotros pedimos la paz, fíjense ustedes, cuando le pedimos al Espíritu que nos regale ese fruto, lo que le estamos pidiendo en definitiva es que nos regale el mismo, que se regale el mismo. Por eso esta paz que el Espíritu nos regala no es una paz pasajera, no es la paz de una vida tranquila. Ay, déjenme en paz, por favor. Gracias a Dios que voy a tener unos días tranquilos ahora porque estamos en cuarentena, voy a tener unos días en paz. No estamos hablando de esa paz cuando pedimos al Espíritu Santo la paz. Se puede pedir incluso paz, qué maravilloso esto, ¿no? Se puede vivir en paz o tener paz en medio incluso de pruebas y en medio de tribulaciones. Así como puede haber alegría también muchas veces en medio del dolor, puede haber mucha paz en el corazón en medio de las tribulaciones y en medio incluso de muchas de las pruebas. Se cuenta, por ejemplo, que José Englin, durante el tiempo de la guerra, sobre todo el último año, el año 18, tuvo una experiencia muy honda. En el campo de batalla peleaba, luchaba, estaba en las trincheras, pero en su íntimo corazón, en su corazón más íntimo, reinaba una paz impresionante. Y ahí le escribe una de las cartas maravillosas de Englin al padre Kentenich, donde le dice: mientras afuera todo absolutamente es guerra, mi corazón está sereno en la Santísima Trinidad. No solo en la Mater ya, sino que en el último año él tuvo una experiencia muy honda de encuentro con la Santísima Trinidad. O sea que él vivía prácticamente en dos mundos: el mundo real que pisaba y que luchaba y se cuidaba y trabajaba y hacía ayuda para los demás, y el mundo íntimo de su alma que vive en una terrible paz. Se puede vivir se puede vivir en paz en medio de las tribulaciones y de las pruebas. Qué bonito para cada uno de nosotros. Podemos vivir en paz en medio de tanta tribulación de este tiempo, en tantas dificultades de este mundo en el cual nos encontramos. Les recuerdo nuevamente que la paz es un fruto, no es un carisma. Es el resultado de la acción del Espíritu, pero también de la colaboración humana. Él, el Espíritu Santo, siembra en nosotros ese deseo de paz y lo va cultivando. Pero nosotros tenemos que cultivarlo. Él lo siembra, nosotros lo cultivamos. En realidad, pedir la paz es pedir, en cierto modo, la presencia de Dios. El signo más confiable de la presencia de Dios en el alma es propiamente la paz. Y por eso también nuestro corazón, como dice San Agustín, nunca va a estar en paz hasta que no lo encuentra Él. Inquieto está mi corazón, inquieto, nervioso, podríamos decir, permanentemente en búsqueda. Y nunca va a encontrar ese reposo hasta que no lo encuentra Él. Lo cual significa, desde un punto de vista verdadero, que la paz tiene que ver propiamente con el encuentro hondo con la presencia de Dios. Por eso el signo más confiable de que una persona vive en Dios, está en Dios, se encuentra con Dios, está viviendo la experiencia de Dios, el signo más confiable, es que tiene paz en el corazón. Esto nos exige a nosotros, porque es un fruto y no un don, una permanente lucha, un permanente esfuerzo. El esfuerzo por vencer todo aquello que nos quita la paz, por vencer el orgullo, por vencer la violencia, por vencer la ira, todo aquello que realmente no es paz. Lo que no es paz debe ser realmente logrado. Y fíjense ustedes que no existe, y ahora va el misterio de este texto que ustedes escucharon de San Pablo a los Efesios. El misterio de la paz es el misterio de la cruz. Es decir, que va a ser muy difícil que nosotros podamos encontrar la paz si en primer lugar no le encontramos a Jesús en su cruz. Esa es la cruz donde Él nos enseñó propiamente a vivir la paz, a hacer la paz. Y dice el texto que acabamos de leer, que Él destruyó en sí mismo la enemistad. Es curioso, Él destruyó en sí mismo la enemistad. Tomémosle peso a esto. O sea que la enemistad fue destruida en el misterio mismo de Jesús, en sí mismo. No fue que Él luchó,
sino que Él en sí mismo destruyó esa enemistad. Y no solo destruyó esa enemistad, sino dice el texto que acabamos de leer, que Él hizo la paz. Hizo la paz entre las partes enemigas, entre las partes enemistadas. Y nos podemos preguntar cuáles fueron esas partes enemistadas. Y nos es claro a nosotros que esas partes enemistadas eran la parte del mal y la parte del bien, la parte de la salud y la parte de la enfermedad, la parte de la cercanía con Dios y la parte de la lejanía de Él. Si ustedes quieren, en personificación escatológica, la lucha terrible entre la mujer y el dragón, entre el bien y el mal, entre Satanás y sus secuaces, y el varón elegido y engendrado en el misterio de la mujer que Dios le da la posibilidad de vencer. Él es nuestra paz. Él ha unido los dos pueblos. Los dos pueblos, ¿qué pueblo estamos hablando? No estamos hablando de solamente de los que eran pueblos, es decir, los judíos y no judíos, los gentiles, diría Pablo, sino que está hablando fundamentalmente de esos dos pueblos, que son los pueblos de Dios y los pueblos de Satanás. En su propia carne mató la ley, los mandamientos antiguos, y hizo un solo hombre nuevo. De tal manera que la paz es la experiencia profunda de un Dios que es el hombre nuevo, en su propia persona restableció la paz. Y dice el texto maravilloso que nos ha reconciliado con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz. Y en la cruz destruyó la enemistad. Qué maravilloso si le sacamos punta al lápiz. Descubrimos que en el fondo no va a haber nunca paz si no estamos dispuestos a asumir la cruz. Qué fácil decirlo, ¿no? Qué rápido que lo digo. Yo mismo me admiro de tener diciendo esto. Pero me doy cuenta que enorme verdad hay atrás de esto si realmente creemos en este misterio de Jesús que destruye la muerte en su propio cuerpo, en su propio ser. Y por eso entendemos el final del texto que decía que Él vino a proclamar la buena noticia, la buena nueva, el Evangelio, ¿no? Él vino a proclamar la buena noticia, la noticia de la paz. Es decir, que al reconciliar en la cruz en sí mismo esa enemistad existencial, eterna casi, ¿no es cierto?, desde el momento del pecado hasta el momento de la cruz y resurrección, Él mismo, al lograr esto, vino a proclamar ese misterio de los que estaban cerca y los que estaban lejos en su propia realidad. Vino a proclamar la buena noticia de la paz, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, a todos. Y termina el texto diciendo que por medio de Cristo, entonces, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Textual. Tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Y dice también que en Él somos incorporados a este edificio. ¿Cuál es el edificio? El edificio que es la iglesia. El edificio que somos todos nosotros, que es la iglesia, que ha sido constituida en la cruz propiamente y en la resurrección, misterio de paz para todos los hombres, para hacer nosotros morada de Dios en el Espíritu. Un texto riquísimo, ¿verdad? Echémosle de vuelta una mirada a esta luz. Descubrámoslo de nuevo a esta luz. Ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Fíjense el misterio de la cruz, el misterio de la sangre, porque Cristo es nuestra paz. Él es la paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derrubando el muro de enemistad que los separaba, aboliendo en su propia carne sus mandamientos y prescripciones, y creó de los pueblos un solo hombre nuevo en su propia realidad, estableciendo la paz. Y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Vino a proclamar la buena noticia de la paz, paz para ustedes, los que están cerca, los que estaban lejos.
Y por en medio de Él todos tenemos un acceso a quién, al Padre, en un mismo espíritu. Con mayúscula está escrito, ¿no es cierto? En Él también todos somos incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Yo no sé si podemos tomarle la fuerza, digamos así, a todo este texto, porque me parece con una radicalidad tan noble, tan grande esto, que no podemos sino percibir el misterio de gracia que significa el que nosotros pidamos al Espíritu Santo el don de la paz. Ahora bien, ¿cómo construimos nosotros esta paz? Jesús la ha construido en su propio cuerpo, pero nosotros, que somos parte de su edificio, es decir, de su iglesia, constituida esa iglesia por el misterio del Espíritu, ¿cómo puedes tú, cómo puedo yo, cómo podemos nosotros ser constructores de la paz, artífices de la paz? Y bueno, yo creo que esta es la gran tarea de este retiro y también de nuestra vida. En el fondo es la tarea de toda la vida, ser constructores de esa paz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quisiera mostrar algunos elementos. Antes de eso todavía. Algunos elementos que me parecen importantes tenerlos bien en cuenta. La forma fundamental con la cual nosotros vamos a trabajar este texto que acabamos de escuchar, que vamos a trabajar, digamos así, construyendo realmente la paz, es dándonos cuenta que esto es algo que debe empezar por nosotros mismos. Y recuerdo una bienaventuranza que está en Mateo 5:9, en donde Jesús, hablando de las bienaventuranzas, dice: felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Está en Mateo 5:9. Entonces, ¿cómo vamos a construir la paz? La paz en el Espíritu Santo. Trabajando por eso. Pero decía que la paz debe empezar en nuestro propio corazón y desembocar en una paz a los demás. Es decir, que la paz no puede quedar solamente en mí mismo, sino que la paz debe también irradiarse a los demás. De nada valdría que yo sea una persona que vive en paz, que lucha en sí mismo por esa paz, si no desemboque esa paz en los demás. Y la paz no se hace como se hace la guerra. Cuando gente, grupos, países armaron y arman la guerra, lo primero que hacen es prepararse para la guerra, planear la guerra, estar todos juntitos en ese camino de guerra, hacer ese esfuerzo por ir para la guerra y luchar todos al mismo tiempo, porque si no están destrozados absolutamente. El punto de partida de la paz es justo al revés. No se prepara, no se planea, no se lucha juntos, sino que se prepara y se determina en el propio corazón. Comienza en uno y se va lentamente explayando hacia los demás. Porque si yo quisiera decir que hoy quiero trabajar por la paz, y sé perfectamente que no tengo muchos medios quizás hacia afuera para hacerlo, me sentiría absolutamente resignado, frustrado. En cambio, saber que para generar paz hace falta solamente dos personas, y que en la medida en que yo sello paz con el hermano mío, con mi cónyuge, con mi amigo, con mi hermano, hermana de comunidad, con quien sea, ¿verdad? Si yo sello paz con ellos, entonces comienza a realizarse la bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Pero es muy interesante porque esa paz que yo puedo lograr con vos, marido, mujer, amigo, amiga, padre, hijo, compañero,
miembro, digamos así, de la misma institución, hermano, en Schoenstatt, esa paz que yo sello contigo, esa paz se va haciendo cada vez más grande. Viene a ser algo así como una avalancha, como una luz. Cuanto más se va desarrollando eso, cuanto más se va expandiendo, cuando más se va logrando, más va creciendo. Por eso en el fondo de los fondos, trabajar por la paz y pedir el fruto al Espíritu Santo de la paz es en definitiva encontrar un lugar de descanso para el alma, un punto de quietud en Dios, regalado por el Espíritu, que se va compartiendo, que se va viviendo con los que me rodean. Ahí está. Creo que lo puedo expresar bien. O sea que el secreto de la paz consiste en encontrar un lugar en nuestro descanso interior, nuestro punto de quietud en Dios, que es un fruto del Espíritu, que me lo regala el Espíritu Santo, ese descanso, y lo empiezo a compartir, a vivir con aquellos que me rodean, y se va haciendo cada vez más grande, se va haciendo cada vez más propiedad de Dios. ¿Cómo construirlo a todo esto? ¿Cómo ir logrando cada vez más todo esto? Creo que nos va a servir una imagen, que es una imagen de... Voy a compartir esta imagen de vuelta. A ver. ¿Estoy compartiendo la pantalla ahora o no? No, ¿no es cierto? Estamos Sí, viendo. pero es la misma que antes. La misma que Sí, antes. Entonces vamos a padre, bajar. la misma que antes. Ahí está. Gracias. Quiero recordar una cosa que pensaba los otros días, ¿no? Cuando pensé un poquito esta reflexión, este retiro. Y me acordé de un hecho que se lee en los escritos de la Edad Media, de que en muchísimas ciudades se construían fogatas de vanidad. Es decir, cada cierto tiempo se juntaba el pueblo, tal o cual lugar, y organizaba entonces una fogata. Y la fogata se llamaba la fogata de las vanidades. Es decir, la gente tiraba en esa fogata todas las cosas que no le servían, todas las cosas que estaban de más, todas las cosas que estaban inútiles, todas aquellas cosas que había en el pueblo, que había en la ciudad. Se hacía como una limpieza del pueblo. Imagínense ustedes, pueblos medievales que eran chicos. Entonces todo el mundo juntaba toda la porquería, digamos así, que existía, todas las cosas que no servían para nada, y las tiraba en una terrible fogata. Y se llamaba textualmente la fogata de la vanidad, de las vanidades. Interesante el título, ¿verdad? Y yo pensé qué lindo sería que nosotros hoy tengamos fogatas de hostilidades. Que pongamos, por así decir, en una gran fogata todas las hostilidades. Y me gusta la imagen del fuego porque es una imagen muy del espíritu. Poner en esa fogata, que en el fondo es el mismo Dios, absolutamente todo aquello que es vanidad, no vanidad, perdón, todo aquello que es hostilidad, todo aquello que es pelea, todo aquello que es falta, por así decir, de comunión entre nosotros, en nuestras familias, en nuestro mundo, con el presidente, con la vicepresidenta, con los gobernadores, con los pericos y pericas, con los juníperos y juníperas que nos acompañan en la vida y con quien nosotros, si pudiésemos tener la oportunidad, lo destruiríamos. Qué bueno, querido hermano. Qué bueno, querido hermano, querida hermana. Qué bueno que tú pongas todo eso, si quieres ser artífice de paz, en la fogata de la hostilidad. Él en su cuerpo destruyó la división. En fin, me parece interesante el proceso, ¿verdad? Me parece muy importante saber que un medio que tú tienes para que florezca la paz, para que tú puedas construir la paz, es la oración.
Y la oración hay que entenderla no simplemente como una especie de, bueno, voy a rezar por la paz. Te pedimos, Señor, por la paz en la Argentina. Con María Padre te lo pedimos. Está bien. Pero cuando esa oración nace del alma, y sobre todo cuando la oración tiene el compromiso de luchar realmente por eso que pido, porque la oración tiene sentido cuando yo lucho también por aquello que estoy pidiendo, entonces de golpe la oración es una maravillosa instrumentación de trabajar por la paz. Por otro lado, fíjense ustedes lo que pasa con la misa. Yo lo mencionaba al comienzo para detonar el tema, pero ahora quisiera detenerme un instante. Si nosotros entendemos la misa como una realidad y no como una especie de, perdón la palabra, pantomima, pantomima. Si entendemos la misa como una realidad, que eso que estamos diciendo, que eso que estamos realizando, que eso que estamos actuando es verdad, que no es mentirita, que no es una especie como de cuentito, ¿no es cierto?, para gente adulta en este caso, pero que podría ser perfectamente para gente niña. Si realmente creemos que eso es verdad, que lo que se dice ahí en la misa es actuante y no simplemente rememoración, palabrería, bla, 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 entonces realmente la paz en la misa debería ser una enorme experiencia de comunión. No solo con los que tenemos al lado, con que está delante o atrás, o ahora, ¿no es cierto?, virtualmente, con los que estamos en la pantalla, sino realmente con todos aquellos con quienes compartimos realmente nuestra vida. Que verdaderamente cuando el cura te dice, el Señor esté con ustedes, y tú vas a responder porque estás acostumbrado, yo hago exactamente igual, responde, y con tu espíritu, que sientas en serio que el Señor te regala la paz, que el Señor está contigo, o sea, o lo sientes o no lo sientes, ¿viste? Si decimos, Dios Todopoderoso tenga misericordia, perdone mis pecados y me lleve a la vida eterna, que lo cree en serio eso, que me está perdonando mis iniquidades, mis porquerías, mis tonteras, mis malos pensamientos. Si el cura te dice, este es el Cordero de Dios, antes todavía, ¿no es cierto?, corta la hostia, y es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y finalmente, danos la paz. Si se lo pido en serio, no puede ser que lo que nosotros proclamamos en la misa sea simplemente una declamatoria, algo que aprendimos desde primera comunión en adelante. Y es maravilloso esto, que cuando el cura te dice al final, vayan en la paz y alegría del Señor, que no digas, pucha, por fin terminó la misa, ¿no? ¿A qué nos dedicamos ahora? Yo que tenía que preparar tal cosa, vamos a comprar el delivery tal cuestión. Sino que verdaderamente sientas que el cura te manda en la alegría de Jesús y que salgas alegre de esa misa, pero sobre todo con la paz, que te dice, ¿no es cierto?, vete en la paz de Jesús y sentir que Jesús te regala esa paz y que tú sientes esa paz inundando tu alma, tu corazón, tu vida. Claro, no siempre es total eso, ¿verdad? Y ahora me estoy corrigiendo, pero no me estoy corrigiendo, sino que estoy siendo fiel a San Pablo. ¿Por qué? Porque eso va a ser de alguna manera un ideal. ¿Por qué va a ser un ideal? Y porque nunca lo vas a poder lograr en plenitud. ¿Por qué? Porque en realidad la paz es Dios. Y tú no eres Dios. Tú eres Guillermo Carmona, limitado con un montón de defectos y limitaciones. Pero qué bueno poder hacer lo posible. Por eso me parece estupendo este texto que yo les coloqué ahí de Romanos 12, 18. Hagan lo posible. Fíjense lo que dice Pablo, ¿no es cierto?, a los romanos. Hagan lo posible. Nuevamente, te está diciendo a ti, hoy también, te está diciendo, Jesús me está diciendo a mí, te está diciendo a ti, el Espíritu Santo te está diciendo a ti, haz lo posible. Querida Pepa, querido Pepe, haz lo posible. ¿En cuánto de ustedes depende? Porque es verdad, no solo depende de uno, sino depende también de los otros. En cuanto de ustedes depende, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cómo es realista, digamos así, el pensamiento paulino y en este sentido el pensamiento del Padre? Hay cosas del Padre Fundador que son brutales, ¿ah?
Por ejemplo, voy a mencionar uno solo para que no quede solamente en teoría, ¿no? A mí me impresionó muchísimo. Después de 14 años de destierro en Milwaukee, el padre fundador viene a Roma, le permiten volver a Schoenstatt el 24 de diciembre del 65, y una de las primeras cosas que él hace y que propone es celebrar en el santuario original una misa concelebrada con el superior de los padres palotinos, el padre Wilhelm Müller, que le había hecho la vida imposible. Probablemente los dos hicieron la vida un poco imposible, pero de todas maneras, que el palotino ¿no es cierto?, el padre Müller, que le había hecho la vida imposible a Kentenich, que cualquier otro de los schoenstattianos de aquella época, de los grandes de aquella época, habrían hecho lo posible pidiendo a Dios que se lo lleve cuanto antes, a Kentenich, señora Müller, que de golpe el padre fundador lo primero que hace cuando vuelve es proponerle a este señor tener una concelebración y olvidarse así de alguna manera, no de lo que sucedió, pero sí de los rencores que pueden haber suscitado. Es un gesto estupendo. ¿De qué? De paz, de búsqueda de paz. Lo interpretamos nosotros como gesto de perdón, está bien. Lo interpretamos como gesto de reconciliación. Yo creo que lo íntimo del alma, lo que Kentenich buscaba, era regalarse paz y regalar paz. Por eso el Espíritu Santo eleva y perfecciona nuestros esfuerzos. Qué bueno, ¿no? Eleva y perfecciona tus esfuerzos. Por un lado, eleva tus esfuerzos de paz. Fíjense que una de las cosas interesantes en este tiempo de pandemia ha sido, en diálogos que uno ha tenido, encontrarse cuán difícil ha sido para muchos matrimonios tener que aguantarse de vuelta uno al otro. Y ni qué hablar con los hijos, y de los hijos con los papás, sobre todo cuando los chicos eran chicos adolescentes. Poder aguantarse, ¿no? Y qué maravilloso eso de que el Espíritu Santo eleva y perfecciona tus esfuerzos. Pero además es algo tan importante en la sociedad en que vivimos. Por eso, el tener en la Edad Media fogatas de vanidad y que hoy tengamos fogatas de hostilidad, me parece muy bueno. Creo que la paz se logra cuando no difundimos el mal. La paz se logra cuando no acusamos, cuando no sembramos cizañas. A mí me preocupan mucho los medios, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios te van informando, pero los medios también van sembrando cizaña, van difundiendo el mal. Tanto el mal de la pandemia, que no solo te prevé que no hagas estupideces, sino no te juntes, ¿no es cierto?, con cualquiera y no andes por la calle sin barbijo, sino que también te va como creando miedo y al mismo tiempo va sembrando una cizaña, ¿verdad? No sé, pienso que la paz llega al alma en presencia del Espíritu, como la calma sobre un campo de batalla tras la fuga del enemigo. No sé, creo que es eso, ¿no? Es una imagen, pero me parece buena. Es decir, creo que la paz llega a tu alma, a mi alma, a nuestra alma. La paz llega al alma en presencia del Espíritu, como la calma sobre el cuerpo, como la calma sobre el campo de batalla tras la fuga del enemigo, ¿no? Del ejército enemigo. Finalmente, queridos amigos, queridos hermanos, estamos pidiendo que se nos dé esto tan estupendo que es el don, tan inmenso, tan necesario, tan central, que es el don propiamente dicho de la paz. Y por eso me parece muy central que nosotros recordemos un texto muy bueno, que es el texto de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue un maravilloso depositario
de lo que es propiamente dicha la experiencia honda y profunda de la paz, ¿no? La experiencia profunda de la paz. Me fui de mi esquema, acá lo tengo. ¿Están viendo la pantalla ustedes ahora? Sí, estamos viendo la pantalla, padre. Sí, padre, se ve, ¿eh? Ser instrumento de paz en la fuerza del espíritu. Voy terminando. Creo que en el fondo, esta oración de San Francisco de Asís, que fue un artífice de la paz, no por algo, a partir de Juan Pablo II se realizaron los encuentros de las diversas religiones en el lugar donde él vivió, que fue Asís, para decir de que él sí que trabajó sin distinción alguna por la paz, es algo que tiene mucho que ver con esto que es el Espíritu Santo. Yo creo que esta oración se le inspiró el Espíritu Santo a Francisco. Y no se trata de rezarla, se trata de meditarla. Y se trata, en la medida de lo posible, de descubrir alguna u otra de las frases con las cuales yo me puedo identificar en este camino de paz. Donde haya odio, que ponga amor. Qué fuerte. Ofensa, perdón. Discordia, armonía. Error, verdad. Duda, fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga luz. Tristeza, ponga alegría. Que no busque ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Y ahí viene como la justificación, ¿no? Como el sentido, como la motivación. Pues dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonándose es perdonado, muriendo se resucita a la vida eterna. Es un texto maravilloso este de Francisco de Asís, y creo que resume esto que yo decía, la dimensión social de la paz. Una dimensión que no queda solamente en mí y en ti, sino que queda fundamentalmente en nosotros, en la capacidad que el individuo tiene de poder vivir propiamente su entrega de paz al servicio del mundo, al servicio de los otros. Qué bueno que nosotros lo veamos eso a la luz de la Mater. Y entre las diversas frases del Hacia el Padre, yo he escogido muchas veces esta, para indicar que la Virgen es la Señora de la Paz. Tu santo corazón es para el mundo el refugio de paz, el signo de elección y la puerta del cielo. Y me parece bueno los dos elementos, no solo signo de elección y puerta del cielo, porque si realmente ella es refugio de paz, me voy a sentir elegido por ella. Y si voy a saber que ella va a estar al final del camino, más allá de esta vida. Si cuando Dios toque la frontera del alma, de mi alma, del alma de cada una de ustedes, cada uno de ustedes, si yo sé que ella va a estar, si sé que me va a estar esperando y me va a recibir, quizás alguna pequeña recriminación, pero por sobre todas las cosas me va a decir qué bueno que llegaste. Si yo sé que ella va a estar, ¿cómo no voy a tener paz aquí en la tierra? ¿Cómo no voy a sentir paz aquí? Pero al mismo tiempo, porque siento esa paz, la quiero regalar a los hermanos. Amén. Creo que es un tema riquísimo, es para toda una jornada, pero qué bueno que ustedes lo puedan meditar también. Y yo les sugeriría ahora, no va a haber tiempo porque tenemos ya pronto la misa, me he extendido demasiado, pido perdón, pero yo quisiera sobre todo sugerirles tres cosas. La primera de ellas es que descubra en su vida personas que le han regalado paz.
personas que ustedes supieron que estuvieron allí, que estaban allí y que les regalaron paz. En segundo lugar, que descubran qué cosa les quite la paz. A un nivel muy epidérmico, superficial, que me contagie, que no venga la vacuna, segunda dosis de vacuna, lo que sea, pero también a nivel profundo, ¿qué te quita la paz? Y en tercer lugar, les sugeriría, además de visualizar personas, en segundo lugar, de descubrir qué me quita la paz, en tercer lugar, yo les sugeriría que lo hagan activo a eso, es decir, que superen los miedos haciendo cosas positivas. Pedagogía kanteniana, capítulo 1, que es trabajar en cierto modo por las cosas positivas y no tanto por quejarse por lo negativo que no tengo, no logro, que me joroba la vida. Y ahí quizás repasar de vuelta, tranquilo, ustedes lo conocen, entran en internet, los que te conocen lo cantan muchas veces, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Y que elijan 2 o 3 frases de esa. Y que le pidan al Espíritu Santo que les dé la fuerza como fruto de poder vivirlo. Hermana María Sol. Muchísimas gracias, Padre, por esta profundísima reflexión que nos remite tanto también a nuestra vivencia que tenemos aquí muchas veces en el santuario, no solo en Nuevo Schoenstatt, sino en cada santuario de nuestra patria, ¿no? Esa experiencia de paz, la paz que es la tranquilidad, la tranquilidad en el orden con uno mismo, el orden con Dios, con los demás, la paz que viene de la armonía. Qué lindo mensaje nos dejó también con ese desafío de ser constructores de la paz, ¿sí? Y cómo podemos llegar a construir esa paz, ¿no? Aún en medio de las hostilidades. La fogata de hostilidades gustó mucho, la han podido compartir aquí muchos de los participantes, ¿no? Y creo que nos vamos a quedar con ese desafío, ¿no? Ese desafío de ser constructores de la paz. Y para llevar adelante ese desafío, qué lindo lo que nos dijo, ese secreto de la paz, que es encontrar en nuestro interior ese punto de descanso, ¿no? Que es fruto de Dios, ¿no? Ese punto de descanso donde nos encontramos con Él y ese espacio en el interior poder compartirlo hacia los demás, ¿no? Le voy a pedir a Martín si nos quiere ir poniendo alguna pequeña música, ¿no? Una pequeña melodía. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Bueno, como les dije, ahora sí vamos a dejar un momentito con esta música de fondo para poder acoger en el corazón y tratar de anudar en una palabra aquello que esta charla nos dejó, una charla que nos movilizó mucho, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de tantas dificultades, de tanta ausencia de paz. Nos está dando una respuesta concreta para poder ser constructores de esa paz. Nos dio lindas herramientas. Entonces, en un momento de silencio, nos vamos a preparar para escribir aquello que queremos compartir, el que lo desee, por supuesto. Y después de ese compartir, acuérdense, le damos finalización a esta reunión y les vamos a esperar en el canal de YouTube del Santuario, que se los voy a compartir por los grupos de WhatsApp de este retiro, ¿sí? Entonces ahora hacemos un momento de silencio y pensamos con qué palabra vamos a anudar lo que acabamos de escuchar. Evangelio, por eso ven. Espíritu Santo, ven.